queridos estudiantes de tercero de secundaria, a esta su clase de Ciencias de la Naturaleza, donde aprenderemos desde nuestro entorno. Yo soy tu maestra Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje, donde sacaremos el mejor provecho de este año escolar. Pero antes, vamos a observar el siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Así es. Si tomamos estas medidas correctamente, podemos colaborar a salvar nuestra salud y la de los nuestros. Hola, Neurona, ¿cómo estás? Hola, profesora Sara. Muy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Y lista para comenzar nuestra clase del día de hoy. ¿Qué te parece si iniciamos con el resumen de la clase anterior? Por supuesto que sí. En la clase anterior aprendimos sobre una de las leyes de los gases, la cual fue publicada primero por Gay-Lussac en 1802, pero hacía referencia al trabajo no publicado por Charles alrededor de 1787, lo que condujo a que la ley sea usualmente atribuida a Charles y Gay-Lussac, la cual enuncia que siempre y cuando la presión permanezca constante, es decir, que sea la misma, el volumen de una determinada masa de gas será directamente proporcional a la temperatura absoluta de ese gas. De igual manera, cuando el volumen permanezca constante, la temperatura será directamente proporcional a la presión. Muy bien, excelente resumen. Estamos listos entonces para conocer la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es tensión. Tensión. En el ámbito de la física, se denomina tensión a la fuerza que es ejercida mediante la acción de un cable, cuerda, cadena u otro objeto sólido similar. También se refiere a la situación de un cuerpo que se encuentra en medio de la influencia de dos fuerzas opuestas que ejercen atracción sobre él. En las clases anteriores hemos estado hablando acerca de los fluidos y dijimos que los dos estados de la materia que se consideran fluidos son el estado gaseoso y el estado líquido. Hoy hablaremos específicamente del estado líquido, de dos propiedades que tienen que ver con este, que son la tensión superficial y la capilaridad. El estado líquido es considerado un estado intermedio entre el estado sólido y gaseoso, debido a que sus partículas se encuentran lo suficientemente unidas para conservar una cohesión mínima entre ellas y a la vez lo suficientemente separadas para permitir que éstas puedan fluir, es decir, que adopten la forma del recipiente que los contiene. Al finalizar la clase de hoy, estarás en la capacidad de comprender el concepto de tensión superficial, además de saber en qué consiste la capilaridad de los líquidos y de identificar ejemplos en la vida cotidiana relacionados con estas dos increíbles propiedades de los líquidos. A ver, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué cuando la leche se enfría se forma una capa encima de esta conocida como nata? El día de hoy le daremos explicación a este fenómeno. Pero no solamente la leche, sino que los líquidos
forman una fina película o capa superficial gracias a una propiedad que se denomina tensión superficial, la cual es una fuerza de atracción entre las partículas de la superficie de un fluido, y esta se debe a que las fuerzas que actúan sobre cada molécula son diferentes en el interior del líquido y en la superficie. Es decir, que la fuerza de atracción en la superficie de un fluido no es la misma fuerza en el interior de dicho fluido. Esta tensión superficial depende de 3 factores importantes, que son, número 1, la naturaleza del líquido, número 2, el entorno que rodea este fluido y número 3, la temperatura. Así que a mayor temperatura, menor será la tensión superficial y viceversa. Vamos a observarlo a través de un experimento. Para este experimento vamos a necesitar agua, jabón líquido, unos clips de metal, pimienta y vamos a ver qué sucede. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar un clip y con él vamos a hacer una L. Para esto solamente tenemos que subir uno de sus extremos de esta manera. Luego entonces yo voy a introducir un clip en el agua y veamos qué sucede. Como hemos podido apreciar, el clip se ha hundido debido a que aunque su peso es menor que el peso del agua, la densidad de los metales es mayor. Ahora bien, cuando el agua está en reposo, se crea una capa fina que ya dijimos que se llama tensión superficial. Y vamos a intentar entonces introducir otro clip sin tocar el agua con nuestros dedos. Lo haremos así. ¿Qué ha sucedido? Podemos ver que este clip sí se ha quedado flotando, debido a que esta capa que formó el agua hizo que aumentara su tensión superficial, por lo cual el clip no se hundirá a menos que yo vuelva y remueva el agua. Retiramos y vamos a verlo con otro ejemplo. Dejamos el agua reposar y ahora vamos a espolvorear pimienta negra. ¿Puedes observar? Bien, podemos ver que esta pimienta no se ha hundido, sino que se ha quedado toda en la superficie. Ahora veamos. Mi dedo lo voy a untar con jabón líquido para ver qué sucede. Y luego vamos a introducir el dedo en el agua con pimienta. ¿Puedes apreciar? La pimienta se ha alejado debido a que el detergente líquido funciona como un tensoactivo, es decir, que hace que las partículas del agua vuelvan y se extiendan, así disminuyendo la tensión superficial. Veamos entonces. ¿Tenemos alguna pregunta de las redes sociales, Neurona? Sí, profesora, tenemos una pregunta, pero qué interesante ha sido saber cómo funciona la tensión superficial en ese experimento. Desde Ciudad Juan Bosch, tengo a Elena Tapia que quiere saber por qué es necesario lavarse las manos con agua y jabón y no únicamente con agua. Muy buena pregunta. Muchísimas gracias a Elena. Lo que sucede es que el agua posee una gran tensión superficial, por lo cual las moléculas de su superficie se atraen entre sí con muchísima fuerza. ¿Qué hace el jabón entonces?
Como pudimos ver en nuestro experimento, el jabón funciona como un tensoactivo, es decir, que separa las moléculas de agua, disminuyendo así la tensión superficial, por lo cual el agua puede penetrar con facilidad en las capas de grasa de nuestra piel y así disolverlas. Pero debemos saber que los microorganismos, como los virus y las bacterias, también forman una capa en nuestro cuerpo, conocida como envoltura viral o envoltura bacteriana. Estas permanecen en nuestra piel esperando la oportunidad para poder introducirse en nuestro organismo y causar enfermedades, por lo cual el jabón, como disminuye la tensión superficial, lo que va a hacer es que va a disolver esa envoltura viral o bacteriana para así poder eliminarla. Por lo cual es muy importante que no solamente utilicemos agua en el lavado de nuestras manos, sino agua acompañada de jabón. Vamos a ver otros ejemplos de la vida cotidiana donde podemos observar la tensión superficial y el efecto de este fenómeno. No solamente al lavar nuestras manos, sino también cuando utilizamos diferentes detergentes para lavar la ropa, por ejemplo. Estos penetran a los tejidos debido a que el detergente, como ya dijimos, al igual que el jabón, puede hacer que la tensión superficial disminuya hasta tal punto que puedan entrar el agua hasta los tejidos más profundos y así limpiar más fácil la ropa. Lo mismo ocurre con el agua caliente. Quizás alguna vez has notado que algunas ropas se lavan con agua caliente debido a que dijimos hace unos momentos que el agua caliente, es decir, el aumento de la temperatura, disminuye también considerablemente la tensión superficial. Por eso, cuando una ropa está muy sucia, algunos optan por lavarla con agua caliente. Otro ejemplo es con las burbujas de aire en una bebida gaseosa. Si te fijas, estas burbujas se quedan en la parte de arriba. También cuando hay mucho polvo y tenemos, por ejemplo, un balde de agua o una cubeta, un cubo, vemos que el polvo cuando cae en el agua no se hunde a menos que nosotros agitemos el agua. También, como ya dijimos al principio, la nata de la leche se queda toda arriba y a medida que la temperatura es mayor, se forma menos, es decir, que es hasta cuando se enfría la leche donde se forma por completo la nata. Este fenómeno es muy aprovechado por los insectos ligeros, como los zancudos y los zapateros, que estos pueden caminar sobre el agua gracias a la tensión superficial de la misma. Y los escarabajos rock también lo hacen. Ellos en su cuerpo pueden producir un surfactante que es parecido al jabón, es decir, hace el mismo efecto, y esto los ayuda para que cuando hay una amenaza de un depredador, ellos puedan liberar este surfactante y poder sumergirse en las profundidades del agua. Veamos entonces el segundo concepto que vamos a trabajar el día de hoy, que es la capilaridad, que es conocida como la propiedad que tienen los líquidos que les permite ascender o descender a través de un tubo capilar por sí mismo. Raymond Chang lo definió como la propiedad de los líquidos que depende de la tensión superficial y que a la vez esta depende de la cohesión del fluido que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Vamos a observarlo también a través de un experimento. Para este vamos a necesitar 2 recipientes con agua. Puedes utilizar los recipientes que hay en tu casa, como 2 vasos, y también utilizaremos colorante.
En este caso, yo utilizaré témpera de color azul y rojo. A uno de ellos le vamos a agregar témpera azul. Y al otro le agregaremos témpera roja. Veamos entonces qué sucederá si le colocamos una servilleta. Envolvemos la servilleta y colocamos uno de sus extremos dentro del agua. Y esta servilleta dentro de este envase. A ver. ¿Puedes apreciar lo que sucede? Lo que ha sucedido es que la capilaridad de la servilleta ha permitido que el agua suba a través de ella. Si lo dejamos por mucho tiempo, podemos ver incluso que toda la servilleta se puede mojar. Lo mismo ocurre cuando estás comiendo galletas con leche. Mojas solamente una parte de la galleta, pero el agua sigue subiendo, o la leche en este caso, sigue subiendo hasta mojar la galleta completa. ¿Verdad que sí, Neurona? Así es, profesora. Pero me surge una duda. ¿Cuál es la importancia de la capilaridad para los seres humanos? Interesante pregunta, Neurona. ¿Sabes qué? Para esto te voy a explicar que nosotros, los humanos, tenemos una función que se llama circulación. Esta función se lleva a cabo gracias al corazón y los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, a su vez, son de 3 tipos en los seres humanos. Tenemos arterias, venas y capilares. Las arterias son las encargadas de regar la sangre desde el corazón hasta las partes más distales de nuestro cuerpo. Es decir, las arterias riegan la sangre. Las venas entonces hacen lo contrario, recogen la sangre desde las partes más distales, desde todos los miembros de nuestro cuerpo, y la devuelven al corazón. Entonces, las venas recogen nuevamente esa sangre. Ahora bien, ¿qué hacen los capilares? Para contestar tu pregunta, los capilares son unos finos vasos sanguíneos que se encargan de conectar entre las pequeñas arterias y las pequeñas venas para que esta sangre a través de pequeñas ramificaciones pueda realizar este intercambio. Es decir, los capilares conectan venas con arterias para que éstas puedan intercambiar el oxígeno y los nutrientes que contiene la sangre. ¿Ves? Es muy importante la capilaridad para nosotros los humanos. Ahora bien, hay otros usos también de capilaridad. Por ejemplo, las plantas absorben los nutrientes y el agua desde el suelo a través de las raíces hasta las hojas, pese a que es un movimiento contrario a la gravedad. No importa, ellas pueden hacer ascender o subir todo el agua y los nutrientes de la tierra a través de unos vasos que también se llaman capilares en las plantas. También, no sé si has notado en algunas casas donde hay filtraciones, toda el agua desde fuera
es atraída hacia adentro de las casas gracias a la capilaridad de estas paredes, produciendo así humedad en estas casas. Y también vemos que las plantas no solamente recogen agua, sino que también utilizan este proceso para alimentar.